al estilo Brown. Una plática esperadísima, de verdad, y más en estos tiempos en donde nos vestimos de manteles largos en México para comer un plato que nos representa como mexicanos, que tiene tanto significado, tanta historia, tanta profundidad en sus colores, sus productos, su forma de hacerse, y es el chile en nogada. ¿Y quién mejor para hablar de este plato memorable que es el chef? Y bueno, investigador y también pues todo un personaje, un hombre que ha puesto la información de la gastronomía de México, escritor de libros y demás. Ricardo Muñoz Zurita, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, gracias por la introducción y bienvenida. Muchas bienvenida gracias. A Azul Condesa. Hoy nos toca platicar aquí en Azul Condesa y además en esta temporada, Ricardo, que a mí me gustaría comenzar un poquito, tú que eres un gran investigador de este platillo. Este plato, ¿por qué la importancia de este platillo para nosotros los mexicanos, a nivel histórico, a nivel cultural? Bueno, a ver, después daremos detalles muy específicos, pero digamos que la historia de este platillo comienza en 1821 y ha logrado sobrevivir a través de los siglos. Pero lo que lo hace importante es que desde su manufactura, por lo que sabemos, se hizo para celebrar la independencia de México, las fiestas patrias que llamamos ahora, y desde su inicio siempre tuvo el verde, el blanco y el rojo, que son los colores de la bandera mexicana, el verde del perejil, el rojo de la granada, el blanco de la salsa de nogada o de nuez, para ser más claro. Sí. Y que a finales del siglo, ya con datos más duros, a finales del siglo pasado y todo lo que va de ha como remontado, ha como recobrado gran importancia, porque se ha vuelto el platillo emblemático de las fiestas de septiembre, que es el mes de la patria, ¿no?, en México, y que con ello muchos mexicanos celebramos la fiesta de la independencia. Es curioso, pero mucha gente hace comidas o cenas en su casa con chile en nogada para festejar a México, no necesariamente el día 15, ¿no?, o el 16 de septiembre, días antes, días después, o vienen a muchos de los restaurantes que lo servimos, porque somos muchos los restaurantes que servimos este platillo, que es un platillo muy de temporada. Y bueno, y entre mitos y realidades, la realidad actual es que hoy es el platillo que por antonomasia celebra las fiestas de independencia. También es un platillo muy controversial, también es un platillo bastante complejo de preparar, a lo mejor si tú quieres no difícil, pero sí muy complejo, que me gustaría que tocáramos ese tema de eso, pero en síntesis es eso, es el platillo que representa al México independiente que somos hoy, ¿no? Ahora, no sé si haya muchos mitos y leyendas alrededor de este platillo. ¿Cuál crees tú que sea el verdadero origen? Digo, sabemos que viene de un convento, Santa Mónica, en Puebla, que las monjas prepararon para Agustín de Iturbide, que iba a llegar, y entonces pues ellas pensaron en esto, y además me imagino que fue en estas épocas justamente, en la independencia, pero además coincidía con septiembre, y entonces ahí es cuando le preparan esto es lo que conocemos, digamos, por arribita. Pero tú que eres un gran investigador de la historia de la gastronomía de México, ¿tú crees que esa es la verdadera historia, el origen de este platillo? A ver, te resumo lo que se comenta como la historia oficial, y de ahí yo te digo que sí es verdad y que no es verdad, o que no se ha podido comprobar. Bueno, se supone que Agustín de Iturbide viaja de la Ciudad de México a la ciudad de Córdoba, Veracruz, para firmar el famosísimo Tratado de Córdoba con don Juan de O'Donojú, que fue el último virrey de la Nueva España, representante de la corona española, y que esto que se conoce como el Tratado de Córdoba no es otra cosa más que el Acta Magna, donde la corona española reconoce a México ya como un país independiente.
Y que a su regreso a la Ciudad de México, hay que recordar que en aquellos tiempos no había carretera, los viajes se hacían a caballo, pasa por Puebla y es ahí donde las monjas les hacen este platillo pensado con el verde y blanco y rojo, que son los colores de la bandera trigarante de aquel momento. La cena se lleva a cabo en el Palacio del Arzobispado y esto se supone que es un 28 de agosto, día de San Agustín. Fíjate, Ajá, qué bueno sí. la aclaración. Y de ahí, bueno, de ahí se siguen las fiestas patrias, porque hay que recordar que ya en el México actual, el 1 de septiembre, la fiesta comienza con el informe gubernamental o el informe de gobierno que da el presidente de la República. Y bueno, tenemos el 15, que es el Día del Grito, el 16, que es el Día ya de la Independencia, y así sucesivamente hay otras fechas que se dan en septiembre, ¿no? Pero ya me brinqué hasta acá. Bueno, entonces me regreso al 28 de agosto de 1821, que es cuando se manufactura este chile y se sirve a Agustín de Iturbide, parte porque era su santo, y parte porque se estaban celebrando las fiestas. Ahora, de todo esto que te he contado, lo único que no se ha podido comprobar a ciencia cierta es que Agustín de Iturbide haya estado ese día en Puebla. Todo lo demás coincide y, bueno, historiadores muy serios hablan, y la razón por la cual no se sabe es porque hay un registro de cabildos donde se apuntan todos los gastos y todo lo que sucedía en la administración de la ciudad de Puebla, y en esa fecha en el registro de cabildos no aparece nada, ¿no? Pero también aquí queda una duda. Hay que recordar que estábamos en un periodo de conspiración, que técnicamente, en el mejor sentido de la palabra, Agustín de Iturbide traiciona a la corona española para ponerse del lado mexicano y lograr lo que conocemos como la independencia de México. Entonces era un momento muy conspiratorio. Entonces a mí se me ocurre pensar que pudieron no haberlo apuntado deliberadamente como para no dejar huellas de este hecho histórico. Y el otro punto que también es muy interesante es que se sabe que el arzobispo en turno, había que recordar que en ese momento de la historia la iglesia era sumamente poderosa, ¿no? Era como el segundo poder en realidad, y el arzobispo en turno estaba de acuerdo con que la independencia de México se diera, y por eso es que la comida cena se hace en el Palacio del Arzobispado. Entonces, como ves, todo coincide, todo es como bastante cierto. Lo que también es, bueno, y para todos los que no conocen Puebla o quieren checar el dato, es viendo de frente de la catedral, del lado derecho hay un edificio hermosísimo que ocupa toda una cuadra, que tiene unos acabados decorativos en ladrillo con talavera. Ese es el Palacio del Arzobispado. Entonces el edificio existe. Claro. Ahora, también sabemos que el convento existía, y también es muy sabido que las monjas cocinaban, y hay que agregarle varios ingredientes a esto. Era la costumbre de aquella época. A ver, no habían hoteles ni habían restaurantes. Sí. Entonces, cuando llegaba un invitado importante, sea político o religioso, la comida solía hacerse en el convento o, en este caso, en el Palacio del Arzobispado. Porque no habían hoteles y no habían restaurantes. Este es un dato que es muy importante aclarar.
Claro, Entonces, claro. era una costumbre que las monjas prepararan la comida, cocinaran. O sea, no es que haya sido un acontecimiento especial en el convento. En el convento se cocinaba generalmente por estos personajes que llegaban. Exacto, Entonces ahí es un dato que no Y sabíamos. sabemos que no es un hecho aislado porque también existían otros conventos, ¿no? Donde la cocina también era fabulosa y que había todo esto. Ahora, tampoco lo que es inequívoco es que para esta época, estamos hablando de 1821, lo que es inequívoco es que la salsa de la nogada ya se hacía y hay registros, no exactamente la receta que hacemos ahora, pero la salsa de la nogada, hay registros históricos que se regresan al siglo XV, al siglo XVI, hay quienes, algunos historiadores, yo personalmente no he tenido esos libros en mis manos, pero, pero sí hay quienes incluso hablan de que la receta de nuez, de nogada, existió desde el siglo XIV, ¿no? Fíjate, Ricardo, yo no sabía eso. Sí, o sea, hay cosas. Claro. Y la otra cosa que también se sabe y que está muy comprobado es que ese estilo de cocinar, de picadillo, con frutas y con pasas y todo esto, pues es un estilo que sí se acostumbró en la época, también producto de un estilo de picadillo morisco, porque no hay que olvidar que la actual España también estuvo bajo el dominio árabe. Exactamente. Entonces también nosotros heredamos la utilización de las frutas en los picadillos y la utilización del azúcar que fue introducida por los árabes a España y que de España la trajeron para acá. Entonces o sea, fuera del hecho de la fecha exacta, la otra realidad es que Agustín sí tuvo que haber pasado por Puebla porque era parte del Camino Real y Puebla era como un punto medio para llegar a la Ciudad de México, ¿no? Habría que recordar que todo lo que llegaba y salía de México por el Golfo de México, digamos que hacía una parada muy importante en Puebla y de Puebla se mandaba a Ciudad de México y todo lo que entraba y salía de México por el Pacífico, que era por el galeón de las Filipinas, entraba y salía, o sea, hacía una gran primera parada en Puebla y después se mandaban cosas a Ciudad de México. Así que Puebla era una ciudad muy importante a donde también llegaban muchos ingredientes que venían directamente de España, que como sería el aceite de oliva, las aceitunas y las uvas pasas en ese momento de la historia. Otra cosa que también se sabe y se está seguro es que varios años antes al hecho histórico llegaron al hoy exconvento de Calpan las primeras manzanas. Que fue un exconvento en Calpan. Ajá, exacto. Yo he ido a Calpan. A los huertos. Ajá. A los huertos y que bueno, después los cultivos se extendieron a todo, a todo ese valle que es muy fértil, el valle de Calpan, pero también está comprobado que esas frutas llegaron varios años antes al hecho histórico, que fueron las manzanas, las peras, los duraznos, la nuez, entre otros. Y también se sabe que es de Calpan, de donde se mandan a la ciudad de Puebla, y hablando más específicamente al convento, para que este chile se hiciera. O sea, todo coincide, todo es comprobable. Lo único que no se ha podido comprobar es la presencia de Agustín de Iturbide en esa fecha que se menciona, pero vuelvo a insistir, estamos en un dato conspiratorio, pudo haberse no registrado deliberadamente, pero digamos que de todo lo que te he dicho, el 90% todo es verdad, todo es cierto. Y pero lo más importante es que si el 90% es cierto, entonces existe. Pues sí. Y lo más importante era lo que te decía justo al inicio, en la segunda mitad del siglo pasado y todo lo que va de
el chile ha cobrado importancia y ya es innegable su participación en la presencia de las fiestas de independencia de México. O sea, que ya, pese a todo, es por hoy el Chile que representa el nacionalismo mexicano y el Chile que representa las fiestas de independencia. De eso no queda duda, ¿no? No queda duda, pero mira, es interesante que no se... Bueno, nada más haciendo un pequeño recuento de lo que acabas de decir. La nogada, hay registro de que ya había existido antes. La carne, bueno, pues con toda la influencia de los árabes, los frutos. Entonces tampoco es que las monjas, y no les estoy quitando su mérito, muy respetablemente lo digo, pero entonces ya eran recetas conocidas, tal vez ya existían, fue un estilo ¿sabes? de No fue una cocinar. cosa que inventaron de pronto porque llegó Agustín de Iturbide. Sí, fue un estilo de cocinar. Lo interesante de esta receta es que sí sabemos que existen otras salsas de nueces, pero bueno, la que estamos manufacturando ahora es lo que creemos que fue como una reinvención de lo que ya había. Okay. Y lo mismo sucede con el picadillo, era una reinvención de lo que yo había. Lo que es sumamente interesante es el ensamble que se hace, es decir, poner el relleno dentro de un chile poblano y bañarlo con salsa de nuez. Okay. O sea, el ensamble es tal vez lo que es único e irrepetible. Y cobra vital importancia, y a mucha gente se le pasa esto, cobra vital importancia que sea un chile relleno, es decir, un chile poblano relleno, porque en este momento de la historia, por todo lo que sabemos en los recetarios, en los estilos de comida, la comida no era necesariamente picante. Sí. Tampoco el chile en nogada pica, ¿no? Claro. Pero que hayan puesto al ingrediente rey de la cocina mexicana, que es el chile, como protagonista, eso es lo que es bastante relevante. Ajá. ¿Tú crees que el chile en nogada es el plato que representa a los mexicanos? Bueno, que representa a los mexicanos y a la independencia de México, ¿no? Específicamente la independencia, pero no podrías decir que este plato sea el representante de la gastronomía mexicana. Pues no, porque tampoco lo podríamos decir de otro gran platillo que es el mole. Exacto. También lo podríamos decir de los tacos, también podríamos hablar del pozole. Oye, ¿y dónde quedarían los tamales, no? Por supuesto. Lo que pasa es que hay que entender que la cocina mexicana es muy diversa y va tomando diferentes matices. Pero en lo que sí no hay lugar a duda es que es el gran plato del festejo de la independencia de México, ¿no? Ahora, antes yo me acuerdo de chica, que no era tan famoso el chile en nogada, la verdad hay que decirlo, que solamente podías comértelo en septiembre. Ahora, esta tradición ya se ha ido adelantando bastante para mi gusto y bueno, tiene que ver, no sé si supongo que con la producción de todo lo que viene de Calpan, que en esencia toda la gente o los cocineros, cocineras que se dedican a preparar el chile en nogada tendrían que acceder a los productos que vienen del lugar de origen, que es Calpan, ¿correcto? Sí. Entonces, hoy sabemos que hay pues mucha intervención de chiles en nogada. Esta receta antigua se ha ido transformando, se ha ido pues ajustando, ¿verdad?, los tiempos que corren, pero hay una en verdad que es la única, la mera mera, hay un estilo, yo diría un estilo muy propio de cocinar que ahorita te lo platico, pero continúa con esta idea porque hay algo que quiero comentarte respecto a eso. O sea, a lo que voy es que ya hoy yo veo que se prepara chile en nogada en todos lados, Ricardo. Bueno, vivimos la fiesta del chile en nogada, cosa que me parece muy linda. O sea, está muy bien, lo que pasa es que qué tan auténtico llega a ser el chile en nogada que te comes en 500 lugares. Bueno, sí. Pero bueno. Déjame te platico y te contesto algo que mencionaste que me parece muy relevante. Tú antes nada más lo veías en septiembre. Lo que pasa es que habemos muchos culpables en esto, que hemos dado mucha difusión. A ver, yo tengo 40 años de vida profesional y desde siempre he estado duro y dale con el chile en nogada, ¿no? Y lo hemos promocionado.
Pero antes no sabíamos o no teníamos tanta información a la mano como la tenemos ahora. Y esto se reservaba, como bien dices, para septiembre. Pero la realidad es que aquí hay datos muy duros. El corte de la fruta se hace el día de la Virgen del Carmen. O sea, hay un ciclo, todo tiene un porqué. Por eso cuando hay un crítico muy detractor mío, que no voy a decir quién es, que critica, pues no sabe ni lo que critica, ¿no? Pero el corte de la fruta tiene que ver con un hecho religioso que es el Día de la Virgen del Carmen. Y después del Día de la Virgen del Carmen, los agricultores se dan unos cuantos días pues para hacer los cortes y para empezar a repartir la fruta en todos los mercados. Y de acuerdo con ellos, que son los agricultores de Calpan, le dan la fecha oficial del inicio de la temporada es el 25 de julio. Hay fechas. Lo que pasa es que se las saltan o no las conocen. Claro. O a ver, ¿no? Luego. Y luego, la otra fecha importante es el 28 de agosto, Día de San Agustín, que es como el mero día de los chiles. Y luego hay otras fechas que son muy importantes, como el 15 y el 16 de septiembre, que es cuando el fervor patrio está todo lo que da y todo el mundo se quiere comer un chile en nogada, ¿no? Pero la fiesta continúa, ¿no? Entonces, realmente, digamos que la fecha es del 25 de julio al 30 de septiembre. Y ahí sí, después del 30 de septiembre ya no hay un chile más, todo lo que hay son mentiras, porque ya no hay fruta, ya no hay nada en lo particular. Ahora, este año nosotros comenzamos el día 25 religiosamente, pero sí tengo que decir que en la ciudad de Puebla comenzaron unos cuantitos días antes al 25, porque este año tuvimos la bendición que hubo muchas lluvias, entonces las frutas estuvieron un poquitito antes a la fecha del 25, ¿no? Sí. Pero digamos que ya la fecha es el 25 de julio, ¿no? Que es cuando todo está en su punto y en su momento. Y una cosa que sí hay que decir y que sí hay que aclarar es que la naturaleza confabula para que este platillo se haga porque en sincronía tienen que darse las manzanas, las peras, los duraznos, ¿no? La granada, la nuez y el chile. Claro. O sea, son varias cosas las que se tienen que dar simultáneamente para poder lograr este platillo. Porque hay quienes, a ver, yo respeto, aquí no estamos acusando a nadie, pero hay quienes utilizan cualquier manzana, cualquier pera, cualquier durazno y cualquier nuez. Sí. Pero este es un platillo que tiene algunas reglas, como por ejemplo, es una manzana, una pera, un durazno muy específico que es la manzana panochera. Y la manzana panochera se llama así porque es muy dulce, porque panocha quiere decir panela, y la panela es hermana del piloncillo, ¿no? Que eso que tenemos. Las peras de leche o peras de San Juan, que son dos nombres para un mismo fruto, también es una pera muy especial, que es muy crocante y también muy dulce. El durazno amarillo también, como su nombre lo dice, es muy duro, de ahí viene la palabra durazno, ¿no? Porque tiene un hueso duro, y también es muy crocante a la mordida, ¿no? Entonces, como ves, el picadillo tiene componentes muy especiales, ¿no? Sí. Insisto, y todos estos frutos vienen principalmente del Valle de Calpan, que es donde se plantaron las primeras manzanas, las primeras duraznos, las primeras nueces y todo, y luego por ahí, cuando se empiezan a cambiar tanto las frutas y se sustituye una cosa por otra, ahí es cuando entramos como en confusiones de que nos parece que
que el chile no es tan sabroso o que ya lo encontramos un poco raro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eso tiene que ver con las sustituciones. Exactamente. Ahora, yo empecé a escuchar de Calpan, y te soy bien honesta, digo, no llevo tantos años, llevo como 10 años muy involucrada en el mundo de la gastronomía, pero yo empecé, y de hecho me tocó ir a Calpan un par de veces, yo empecé a escuchar de Calpan hace no mucho. O sea, para cualquier comensal que se sienta y que quiere su chile en nogada, no sé si antes se escuchaba de Calpan. Creo yo que esto es también un poco una novedad, con todo el respeto que merece Calpan, porque todos llevan años, ¿no? Es que hay muchas cosas que cayeron en el olvido. Ajá. Y que las dimos por asentadas. Exacto. Aunque las dimos por asentadas y por tanto olvidadas, ¿no? Ya nos parecía que en automático la fruta salía y la veíamos y nunca nadie se preguntó. Pero bueno, hubieron muchos historiadores interesados en el tema, entre ellos yo. Hay un hombre también muy respetable en Puebla, el doctor Merlo. También hay que decir que Culinaria Mexicana hizo también una incursión en esto y nos llevó a muchos chefs a conocer Calpan. La gente de Calpan en estos últimos años se han organizado muy bien para la venta y distribución del platillo. O sea, hay muchas cosas que se han venido uniendo para tener toda esta información que ciertamente 30 años atrás no la teníamos. Por supuesto, que eso es muy lindo, como tú dices, y qué bueno que tenemos esta información y acceso a todo esto. Ahora, ¿qué pasa con los productores locales? Hoy se escucha mucho, ¿no?, de este respeto de siempre. Yo me imagino que siempre como cocinero, como chef que eres, siempre has tenido este respeto y este valor por la gente del campo, por el agricultor, por el productor, que hemos vivido con intermediarios pues siempre, tal vez antes menos que más ahora, o ahora más, quiero decir, pero me parece que es muy importante porque ¿qué tanto le favorece al agricultor, al campesino, Ricardo, esto? De que tú vayas y compres tus productos, traigas tus productos de este lugar de Calpan, en donde hay un trabajo de familias enteras. Bueno, mira, no vamos a poner a los intermediarios como los feos del cuento, porque gracias a ellos la fruta llega a muchas ciudades del centro del país. Pero en nuestro caso, en mi caso muy particular, hace muchos años yo fui a visitar allá estas cooperativas muy organizadas y nosotros utilizamos única y exclusivamente fruto que viene de Calpan y les compramos directamente a ellos. Pero sí quiero decirte que nunca fue la idea comprarles barato, sino la idea era comprarles, y así se hace hasta el día de hoy, y ya tenemos muchos años haciéndolo, les compramos a ellos a precio de Ciudad de México, para que esos 20, 30 pesos que hay de diferencia en cada kilo de fruta se quede en la comunidad y se quede con los agricultores del fruto, y así hemos podido fortalecer la economía de estos agricultores que se encuentran en el Valle de Calpan. O sea, nosotros les compramos directamente a ellos, pero para incentivar a que la economía mejore, porque ciertamente el intermediario se queda con una buena parte de la ganancia de la venta del fruto, pero también gracias a ellos muchos otros restaurantes se pueden abastecer en los mercados de México, ¿no? Claro, y lo que se le llama mercado, o sea, es mercado justo. Nosotros ¿no? hacemos mercado justo, sí, de comprarles a ellos, pero ya insisto, a precios de Ciudad de México, para que ese dinero se quede en la comunidad. Sí, ahora, ¿qué hay yo empecé a escuchar hace algunos años que los chiles, el chile poblano, el chile poblano, ahí va. Yo empecé a escuchar hace algún tiempo que el chile poblano venía de China, Ricardo. Cuéntame, por favor, un poquito de esto, porque ya ves que ahora ya también uno no sabe
Por eso yo siempre digo, hay que entender, hay que buscar, hay que preguntar la trazabilidad de los productos, si vamos al supermercado, si vamos aquí y allá. ¿Qué hay de esto? Bueno, a ver, nosotros tratamos de comprarle también a los productores que se encuentran muy cercanos a los agricultores, agricultores de Calpan, porque ahí se siembra chile poblano. Pero también tenemos que reconocer una cosa, hay otros estados como Aguascalientes, Durango, Zacatecas, etcétera, que tienen una formación chilera muy importante, es decir, se han vuelto grandes productores de chile poblano y de otros tipos también, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, a ver, no quiero decir que esto no suceda, pero yo creo que el chile que sí es chino son cuando ya están secos, no en su estado fresco, porque no alcanzan a llegar. Sí. Es una cuestión de maduración. Sí, sí. Llegarían aunque los corten muy verdes, llegarían extremadamente maduros a esto. Donde creo que sí teníamos un problema muy serio es en los chiles secos, ¿no? Ok, sí. ¿Qué hay de, por ejemplo, el piñón? El piñón es originario de México. Bueno, hay dos piñones en el mundo, el blanco y el rosado. El que es nativo de México y el original, que también es el que le ponemos nosotros, es el piñón rosa, ¿no? Que muchos lo sustituyen por el piñón blanco, porque ese piñón es más grande y relativamente más barato, porque sea blanco o rosa, la verdad es que los dos son muy caros, pero el rosa es más caro. Nada más que el rosa tiene algo muy particular. Es más chiquito, pero tiene un sabor dulce que es muy especial. Es muy dulcecito ese piñón. Entonces es un piñón muy particular y nosotros nos ocupamos y nos preocupamos porque sí tenga piñón rosa nuestro chile, ¿no? Sí, nos preocupamos mucho por eso, porque era lo que te decía, de repente entramos en tantas sustituciones que ya el chile acaba sabiendo a otra cosa. Claro, ¿se le pone azúcar? A ver, yo creo que es tema importante. Es un tema importante. El picadillo, digamos que tiene un declarado sabor dulzón, pero ese dulce proviene de los frutos que se utilizan naturalmente, todos estos frutos frescos que ya mencionamos, más hay que recordar que también lleva pasitas y que también antes se utilizaba acitrón, que ahora estamos utilizando chilacayota cristalizada, que también le aporta dulce. Pero ese dulzor es un dulzor natural del picadillo. Nosotros en particular ya no le aumentamos azúcar. Hay quienes le aumentan azúcar para hacerlo más dulce. Entonces, a ver, seamos muy justos en este comentario. Nosotros lo dejamos con el dulzor natural que se logra conseguir de los frutos frescos y los frutos secos. Y por el otro lado, hay quienes aumentan azúcar. El único problema es que hay veces que se les pasa la mano de azúcar y a veces estamos comiendo un postre en lugar de un chile en nogada, una cosa es que sea. Y lo mismo pasa con la nogada. La nogada sí lleva azúcar, pero lleva poquita, es para endulzar el preparado, aunque hay algunas nogadas que no llevan azúcar, que yo tengo aquí una, ahorita te platico de eso. Pero en el caso de la utilización del azúcar, el azúcar debe ser un ingrediente que para mis estándares, para todo lo que yo he investigado, debe ser un ingrediente utilizado con mesura. Es decir, es dulcecito, pero no es dulce, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa con la nogada. La nogada es dulcecita, pero no es dulce, ¿no? Sí. ¿Quieres platicarnos cómo preparas tú la nogada? Porque luego también, por ejemplo, me ha tocado probar nogadas con alcohol, que es Jerez. Sí. Hay gente que le pone ron, me parece también.
Pero no siempre le ponen alcohol. No, o sea, no, este es un requisito, digo, se ha ido tal vez en el camino, ¿no? De la vida de este gran platillo se ha ido ajustándose. Pero ¿tú qué opinas de esto? Bueno, hay recetas que sí llevan vino Jerez, específicamente la dulce. Y a esa es también a la que le añadimos azúcar, ¿no? Pero no todas las nogadas llevan Jerez y no a todas se le pone azúcar. Ahorita vamos a hacer una pequeña catita, una pequeña degustación para poderte adentrar más en esto. Y también vamos a hacer una revisión en los picadillos. Ahora, yo quisiera decirte brevemente algo. A ver, si hay variantes, sí, tanto en la nogada como en el picadillo, pero finalmente todas convergen a un mismo estilo de cocina. En otras palabras, todas las nogadas tienen nuez fresca, muy poquitita almendra y muy poquitito queso. Y ya de ahí depende si unos le ponen más azúcar o menos azúcar o algún otro ingrediente, pero digamos que todas las nogadas tienen eso, todas. O sea, y los picadillos, que ahorita te los voy a enseñar, porque sí se ven diferentes y sí están diferentes, pero todos tienen carne de cerdo o res o las dos, y todos en mayor o menor cantidad. Todos tienen manzana, pera, durazno, piñón, pasitas, aceitunas. O sea, todos, en mayor proporción o en menor proporción. Hay variaciones, pero finalmente todos convergen a ese mismo estilo de cocina. Sí. Ay, Ricardo, yo tengo tanta cosa que preguntarte. Acabas de mencionar la carne. Siempre se ha hecho esta combinación. Tú ahorita nos vas a hacer una cata de los rellenos que tienes de tus 4 tipos de chiles. Aquí en azul, azulísimo, azul histórico. ¿Siempre se ha combinado la carne de cerdo y res? Desde mi punto de vista, los primeros que se empezaron a hacer eran cerdo, ¿no? Pero han habido cambios. A ver, estamos hablando de más de 200 años. Claro. Y pretender que las cosas no cambien en 200 años es un poco soberbio. Está en chino. Entonces también hay recetas ya que se antojan bastante antiguas, que tienen mitad y mitad, ¿no? Y en mi caso yo hago una únicamente con res, porque esto lo hice pensando en que hay mucha gente que es alérgica o que no puede comer cerdo. Entonces por eso yo no revuelvo las dos carnes. Tengo 2 picadillos de ¿cómo se llama? De cerdo. Uno que es solamente de res para los que no pueden comer cerdo. Y tengo uno que tiene totalmente ausencia de carne, que yo le he renombrado picadillo vegano, pero quiero decir una cosa, que lo único que yo inventé de esto fue el nombre, porque también en los antiguos recetarios aparecen unos picadillos que solamente tienen frutas y especias y no tienen carne. No sabemos, esto es como la conspiración del 28 de agosto, no sabemos si a la hora de escribirse la receta se les olvidó la carne o intuyen que el picadillo, por ser picadillo, llevaba carne, pero no está escrito. Y hay recetas escritas sin carne. Mira, otro dato. Otro dato. Es importante. Estoy guardando la pregunta clave, ya sabes cuál es. No bueno, sé. No la clave, pero la pregunta. El picado de la carne. Me ha tocado comer chiles en nogada, que sobre todo que me llamó la atención porque te dicen que como que o sea, que la forma de picar la carne, que pues también cambiaba un poquito. No sé si esto sea algo relevante. Sí, a eso me refería yo cuando te digo que hay diferencias. Y hablemos exclusivamente de la carne, sin importar si se trata de cerdo o de res. A ver, hay unos picadillos que se hacen con carne molida. ¿Y eso cómo se hacía? Se agarraba la carne y se metía al metate y se molía. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo con molino, ¿no? Pero así era como se molía la carne. Luego hay otro picadillo
donde la carne se cuece en trozos y luego con un cuchillo se pica todo, ya cocida la carne, se pica todo, ¿no? Y esa es una forma de hacer el picadillo. Y hay otro picadillo que la carne nuevamente se cuece en trocitos y luego se deshebra. Los tres los vas a ver hoy. Ah, bueno. Los tres los vas a ver hoy. Bueno. Entonces, varía un poco la manera de cómo se tiene la carne, pero la verdad es que al final todas convergen en lo mismo. Es Claro. la carne con las frutas y las especias. Hay nogadas que se nos están desapareciendo. Hay que recordar que estamos en el siglo XIX, que es el siglo de las especias en la cocina mexicana. Sí. Entonces yo de hecho ya no hago, este año ya no hice otra nogada, que es la nogada que tiene comino, ¿ok? Que esa es una nogada que se nos ha desaparecido, pero que existe y es importante que la gente lo sepa. Luego hay otra que tiene un toque a canela, insisto, estamos en el momento de las especias, y esta nogada es vegana porque así apareció en el antiguo libro de la cocinera poblana, escrito en 1847, no tiene lácteo alguno, ni leche, ni queso, ni nada, y es una nogada que está como muy desaparecida y que por favor pruébala. Ahora sí que mete tu cuchara. Y podrás ver qué exquisita es. Y esta es la que le damos a los vegetarianos o veganos, pero cualquiera la puede pedir. Pero qué bárbaro. Es una cosa exquisita lácteo, y no hay lácteo. ¡Wow! No hay lácteo porque hay mucha gente que se confunde pensando que ese sabor lácteo viene del lácteo, ¿no? De leche o del producto. Si bien es cierto es que las recetas de las nogadas, si tienen queso, no llevan tanto queso y no tienen crema y no tienen leche. Eso se consigue, ni crema chantilly. Eso se consigue, eso se consigue gracias a la molienda de la nuez. Todo esta cremosidad se llama nuez. Ajá. No hay crema, ¿ok? Sí. Otra nogada que se nos está desapareciendo, y ve metiendo también tu cuchara, es esta que nosotros le pusimos nogada antigua, que es ligeramente saladita, donde el sabor a la nuez está a todo lo que da. ¿Ves ¿De qué veras? fineza? Este es lo Qué que bárbaro, mi qué- detractor dice que porquería, que no se le antoja, pero bueno. Entonces, es una fineza de salsa. ¿Puedo probar un poquito? Claro, tú puedes comer toda la que quieras. De veras, especial. Y es una salsa muy especial, donde tú lo que pruebas es la nuez. No hay, a ver, hay otras cosas, pero lo que se prueba es la nuez. Y es como ves, una salsa finísima. Y esta también se nos está desapareciendo. Ajá. Ahora, Pero, porque han ¿por pasado qué? el tiempo, los Ah. cocineros de repente no estudian lo suficiente y hacen la más conocida, que también hay que reconocer que es la que más gusta, que es la nogada dulce, que esta sí es la que lleva vino jerez y azúcar. Ah, Pero ok. ojo, no tanto vino ni tanta azúcar. Ajá. Y lácteo. Es una chulada. Qué bárbaro. Ahí las tienes. ¿Qué lácteo le pones? Esta nada más lleva queso. Tipo Un queso fresco de cabra o panela. Pero tenemos que aclarar porque en los supermercados de México hay un queso de cabra muy exquisito que es francés, que viene de forma tubular y que es ácido. Ese no. En Puebla hacen un queso de cabra que es como un queso fresco, ligeramente salado, cuyo sabor se acerca más al queso panela que al otro quesito que es acidito, que también es muy rico, pero ese es estilo francés. Ajá. Y ese saladito que tú pruebas aquí viene del queso.
Y ve, pero te voy a decir algo, no tiene, bueno, es que es mínima la presencia del azúcar, Ricardo. No, sí. Es una exquisitez, qué equilibrio. Es un De equilibrio veras de entre el sabores. lácteo, el queso, el azúcar, bueno, claro, la nuez, Sí, que es sí, sí, la sí, protagonista, la protagonista. ¿no? Y tiene un poquito de jerez. Y tiene un poquito de Que jerez. la verdad no sabe, perdón, Que pero sí, no sí me... tiene jerez y pero sí, no- sí tiene azúcar, pero no mucho. Es que es perfecto. Porque ya te digo, yo no ando criticando a nadie, pero de repente las nogadas son excesivamente dulces. Sí, ¿no? me ha pasado. Bueno, pues aquí cerramos este capítulo y ahora vamos a pasar, antes de que ya pruebes completo el producto, vamos a pasar a los picadillos y te voy a ir diciendo cuál es cuál. Entonces, Qué bueno que hablamos también de esta propuesta, pues de tu chile vegano, que eso está muy bueno. Sabemos que hoy hay mucha gente, ¿verdad?, que pues lo busca. Y pues, qué mejor que vengan sí. aquí. Ajá, pero no es un invento, ¿no? No. Ok, bueno. Entonces, mira. Ya empecé a ver. Ah, sí, denle cucharitas. Bueno, entonces. ¿Qué puedo dar? Entonces, ahora hablemos exclusivamente de los rellenos. Ahorita que la cámara se acerque con ese angular tan preciso que tienen estas cámaras maravillosas, vamos a poder decir las diferencias. Pero ojo, sea únicamente cerdo o res, todas tienen lo mismo. Lo único que varían son las proporciones de la fruta. O sea, unos les ponemos más fruta que otros. Claro. Pero todas tienen frutas, todas tienen pasas y todas tienen piñón. ¿Ok? Muy bien. O sea, porque sí hay variantes, pero todo es sobre un mismo eje. Bueno, Sí. Una vez dicho esto, vamos, ¿qué te parece si con esta cámara maravillosa apuntamos a este picadillo, que este es el picadillo deshebrado? Exacto, Que era lo que hablábamos. la receta viene de Cocastlán, Puebla. ¿Ves? Y este picadillo es deshebrado, se deshebra con las manos. Y si te puedes dar cuenta, ahorita que enfoquen los otros, pero no te quites de ahí, te vas a dar cuenta que esta es la que menos fruta tiene, pero cumple con todo el rigor de todas las frutas, tanto frescas como secas. Sí. ¿Ok? Todas tienen lo mismo. Quiero insistir. ¿Por qué decides que tenga menos fruta? Porque así es la receta que nos encontramos de Cocastlán. Ok, ¿no? perfecto. Bueno, Muy bien. Ahora, luego hablemos de este picadillo. Ajá. A ver, Veo esas a ver si cositas no. que son las pasitas. No, aquí está la carne, perdónenme, no. Ok. Entonces, ahora hablemos de este picadillo que está hecho únicamente de cerdo y que tiene una mayor proporción de fruta. Todo eso nosotros lo tenemos apuntado en la carta para guiar al comensal, Sí. ¿no? Así que si tú quieres un picadillo con más afrutado, entonces este es el picadillo que nosotros le llamamos de Atlisco, porque esta receta me la dio una familia muy antigua de Atlisco, que es la familia Trasloceros. Ajá. ¿Ok? ¿Y tiene qué tipo de carne? Y esa tiene cerdo. Cerdo. ¿Ok? Muy bien. Y luego, acá tenemos esta otra que, o vuelvo a insistir, tiene todos los ingredientes, los mismos, en diferentes proporciones, y esta es la única que hacemos con carne de res para los que no pueden comer cerdo. Muy bien. Vale decir algo que nunca he dicho. Al final, como esto tiene mucha fruta y especias, es casi imperceptible el sabor. O sea, no hay un gran diferenciador en el sabor final entre si está hecho de res o de cerdo, porque hay muchos elementos. La carne no es definitiva, ¿no? Sí, claro. Y finalmente, esta que es el relleno vegano, que es exactamente la receta de Atlisco, pero en la que hemos sustituido la carne por más piñones y más almendra.
Pero como ves, hay variantes. Pero ahora te voy a decir una cosa. Una cosa, lo voy a hacer tantito así, para que lo puedas ver. Cuando un picadillo está bien hecho, lo que tú ves es un mosaico de cuadritos y de bolitas. Y acá también te lo puedo volver a repetir. Bueno, ya lo eché a perder. Pero ve, lo que tú ves es un mosaico. Porque porque picadillo no es batidillo, ¿ok? Debe ser muy jugoso, pero si te das cuenta, en todas se repite la misma historia. Y ahí es donde tú puedes conocer como comensal cuando un picadillo está bien hecho. La fruta no está batida. Y acerca la cámara todo lo que quieras para que vean cómo es un mosaico de trocitos de fruta y piñones y pasas y todo, ¿no? Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo y ahí es donde se conoce qué es qué. ¡Qué ¿no? bien, Ricardo! Sí. Bueno, entonces ahora que ya viste los picadillos, te vamos a servir un chile completo con el picadillo de Atlisco, que es el que tiene más fruta. Ajá. Y herencia del conocimiento sabio de otra gran familia antigua de Puebla, que es la familia de Ana Elena Martínez, una amiga mía. Ella fue la que me enseñó que en su casa hacían la nogada dulce y la nogada salada. Ajá. Y que cuando llegaba el momento, esa es una familia que tenía que tienen o tenían una mesa como para de 12 o 14 personas, porque invitaban a toda la familia para los chiles en nogada, en estas reuniones familiares que se hacen por estas fechas. Y entonces siempre había de que yo la quiero con dulce, yo la quiero con salada, yo la quiero con dulce, yo la quiero con salada. Y entonces ella me platica que llegó un momento de la historia en su familia que empezaron a hacer la nogada mixta. Es decir, la mitad del chile, la primera mitad se sirve con nogada salada y la segunda mitad con nogada dulce para terminar en lo dulce. Y eso es lo que te vamos a ofrecer hoy. Y por supuesto que así también se lo podemos servir a todos los comensales que vienen, porque eso es lo que ofrecemos. Nosotros ofrecemos la posibilidad de comer 12 maneras el chile en nogada. 12, porque hay 4 rellenos y 3 nogadas. Ajá. Y el comensal puede hacer la combinación que quiera. Aquí no andamos... las reglas son para nosotros cocinarlo a rigor y ponerle todo lo que lleva. Pero una vez que está preparado, el cliente es quien decide si quiere una nogada dulce, si quiere una nogada saladita, si quiere probar las dos, si prefiere la de canelita o lo que él quiera. Y si lo quiere comer vegano o si lo quiere comer de cerdo o si lo quiere comer de res. Pero ahí no acaba el asunto. Ok. Tenemos reglas. A ver, el rey es el comensal. Sí. ¿Ok? Pero nosotros sí tenemos reglas. Quitamos la cubertería plateada y ponemos que solamente lo ocupamos en esta época del año. Exacto. La cubertería dorada. ¿No? Para darle la importancia. Y ya estaba puesto desde que llegaste el mantel negro. Esta es la única época en el año que tenemos mantel negro. Generalmente siempre tenemos mantel blanco. Pero a ver, es la fiesta del chile en nogada. Entonces tenemos una cuchara que es muy particular, que es una cuchara especial para salsa, para que se pueda arrastrar y disfrutar una buena cucharada de salsa. El cuchillo y el tenedor, el mantel negro, inequívocamente, un plato de talavera pintado a mano, porque si vamos desnudando el chile, pues no, entonces para mí el chile en nogada es un plato que tiene que servirse en plato de talavera. Entonces y tenemos de la famosísima Casa Uriarte, este tibor que representa mucho de todo lo que esta casa legendaria de Talavera hace. Entonces tenemos la presencia de el tibor pintado a mano también, Talavera auténtica, de la Casa Uriarte.
Y ponemos estas 3 velas rojas, Ajá. que cada día nos cuesta más trabajo conseguirlas, pero vamos a ver qué hacemos el año que entra. Pero estas 3 velas rojas es una cosa muy subliminal. Cuando hicimos una revisión de los trajes antiguos de la época, uno de los trajes antiguos que tiene la China poblana es negro con lentejuela roja. Por eso es que el mantel es negro y por eso es que ponemos las veladoras rojas, ¿no? Porque son como las lentejuelas de la falda de la China poblana. Y también por eso, déjame enseñarte la carta, que también es roja con negro, porque todo va en sincronía a esta falda, ¿no? Mira, la blusa es blanca bordada y la falda tiene negro con rojo. Y el que quiera ver esa falda en el ballet de Amalia Hernández, que se presenta en nuestro Gran Teatro de Bellas Artes, cuando bailan el jarabe tapatío, ella, Amalia Hernández, en vida hizo una gran investigación como la que yo hice, y ella tiene esas faldas negras con rojo de lentejuela, que lo bailan cuando bailan el jarabe tapatío al final del show. Así que el que lo quiera ver en vivo y no me crea, ahí está el ballet folclórico que ha preservado toda esta tradición. Sí. Dicho lo cual, ahora vamos a proceder al servicio, pero le voy a pedir aquí a nuestro querido capitán que baje tantito la charola. Ay, porque aquí hay una cosa que muchos pasan por alto. Sí. Primero, estos chiles pertenecen, por la época y por el estilo de la comida, pertenecen a algo que se llama platillos de Platón. Es decir, todo se servía en grandes platones. Ajá. Como este hermosísimo platón que no se alcanza a ver porque está cubierto de chiles, hecho por Uriarte, otra obra de arte de la casa Uriarte, y es del tamaño de un comal. Por eso ellos a este platón le llaman plato comal. Ah, fíjate. ¿Sí? Porque la base también es de barro. Sí. Entonces, eso lo pasan por alto. Y otra cosa que se pasa mucho por alto es que este platillo es un platillo de Platón. En otras palabras, se colocaba toda la comida en grandes platones para después servirlo en platos individuales a cada comensal. Y esto nos trae a otra cosa. Los chiles no son calientes. Ajá. Porque en aquel hecho histórico de 1821, estos chiles estaban en el platón, porque son platillos de Platón. Y o estaba en la mesa principal, acuérdate que las mesas antes eran muy grandes, y toda la comida ya estaba montada, y de ahí se agarraba para servirle a cada comensal. O en su defecto, hay un mueble que también se nos anda desapareciendo, contiguo a la mesa, que sirve para poner toda la comida y después llevarlo a la mesa principal, que se llama credenza. Credenza, por supuesto. Entonces, toda esta comida ya estaba dispuesta ahí, puesta y dispuesta para ser servido en el momento que los comensales quisieran. Así que los chiles se hicieron con antelación, y en aquel tiempo, todas las pistas y todos los datos que tenemos, se sabe que se comieron fríos, o bueno, vamos a decir, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Pero calientes ni de broma. Y además no los quieres calentar porque la fruta caliente no está sabrosa, ¿no? No. Y la otra cosa por la cual no se puede calentar el chile es porque si tú calientas el chile o calientas la nogada, si tú calientas la nogada se corta. Sí. Y si tú sirves la nogada sobre un chile caliente, se te escurre para los lados. Y ahorita que te lo sirvan, vas a ver cómo las nogadas se pegan. Bueno, hay miles de detalles que decir, pero para terminar con lo del platillo de Platón, aquí tenemos un legítimo Platón de Talavera, hecho por Uriarte, y te darás cuenta que hay moños. Bueno, primero, yo inventé lo del moño porque para mí me parece que este es un regalo de México, un regalo de la cocina mexicana al mundo, y por eso tienen moños. Pero después, como tenemos un mosaico de chiles,
utilizamos un moño de cada color, te darás cuenta que hay 4 moños diferentes, y así es como nosotros distinguimos cuál es Cocastlán, cuál es Atlisco, cuál es Ciudad de Puebla y cuál es el vegano. Mira qué bonito. Así que ahora, y otro detalle importante, esto se sirvió al plato, por eso lo hacemos así, y siempre hay eso de que a mí me dieron un chile chico o esto y el tamaño, otro. Entonces traemos el platón entero lleno de chiles y tú nos dices cuál quieres que te sirva. Claro que te vamos a ofrecer el Atlisco, que es el tricolor, ¿verdad? ¿De estos 3? De esos 3, ¿cuál quieres? Y ahí tú puedes escoger el tamaño. Este. Bueno. Porque hay gente que quiere uno más grande o hay gente que quiere uno chico. Entonces lo ponemos en el centro del plato, ¿verdad? Y ahora hemos pasado esto, ¿verdad? Sí. Y ahora viene, el moño es así exuberante, ¿no? Sí. Acuérdate que este es un plato muy barroco. Es? Y ahora viene otra parte de la ceremonia, que es servir las nogadas. Entonces, la parte de enfrente, o sea, con lo que se inicia, es la nogada salada. Y gracias a que tenemos esta cámara así que puede enfocar tan de cerca, vas a poder ver que la nogada dulce es muy parecida, sin embargo, la textura es diferente. Te vas a dar cuenta. Y date cuenta también cómo la nogada se pega al chile, porque no es una nogada aguada, es una nogada que está hecho milimétricamente medida, ¿no? Y la nogada se pega. Evidentemente se escurre por el peso de la misma, pero no es una nogada aguada, es una nogada específica. Y la consistencia. Y ese cremor que tú ves en las 2 salsas no es otra cosa más que nuez. ¿Ok? Ricardo. Y luego viene qué la parte final, que es el rojo, que yo siempre he dicho que con una cucharada basta, ¿no? ¿no? Y finalmente el ingrediente rey que le da el color a la bandera mexicana, que es el perejil. Y ahí para el asunto. ¿Tú crees que ya paró el asunto aquí? Digo, ahí termina, ¿no? Y ahí está el verde, el blanco y el rojo. Eso es México, ese es el sabor a patria, esto es lo que nos distingue del resto del mundo y a mí la verdad se me enchina la piel cada vez que hablo de esto porque es el alma nacional. Ahí está el alma nacional. Ricardo, qué bonito, gracias, de veras gracias por todos tus conocimientos, compartirlos, tus recetas, por perdurar estas recetas vivas, ¿no? Y seguir siendo un fiel purista, con todo el respeto que te digo, a lo que tiene que ser y lo que es parte de nuestra gastronomía en México. Ahora, mucha gente dirá, ¿son capeados o no son capeados? Contestamos esa pregunta y tienes razón, aquí no acaba porque falta el vino. Un buen chile no puede estar sin vino y... bueno, en la parte de atrás de la carta, no te la voy a enseñar, pero ahorita la pueden tomar foto. En la parte de atrás de la carta, este año, le preguntamos a los expertos de Santo Tomás y a diferentes enólogos, vinieron a hacer el maridaje y tenemos una selección de no menos de 7 u 8 vinos diferentes para maridar. Y la cosa es que no tienen que comprar la botella, pueden comprarlo por copeo. O sea, que si tú quieres una sola copa, hay una sola copa. Pero este año, ahorita vamos con lo del capeado, pero este año es muy particular porque es el primer año que sale a la venta un vino rosado espumoso de Puebla. Y se da en la parte de Atlisco, que es el otro valle que está del otro lado de Calpan. Así que tenemos los 2 sabores del terroir, por un lado Calpan, por otro lado Atlisco. Y bueno, y es el círculo completo de un vino espumoso rosado, que dicho por los expertos, el vino rosado, también los blancos, pero el vino rosado es como el vino ideal en general para los chiles. Pero por supuesto que también tenemos champán, y tenemos un champán Tétanger rosado para que se pueda disfrutar.
Y como aquí existe la libertad, te vamos a dar de los dos. Primero te vamos a dar, y mano a mano para que tú los puedas probar. Primero vamos a empezar, vamos a poner las dos copas. Entonces, primero te vamos a dar a probar el vino Ceniza. Se llama Ceniza porque durante todos estos años el volcán Popocatépetl ha estado expidiendo ceniza y las tierras donde crecen estas uvas, de uva Malbec, tienen un alto contenido de ceniza del volcán Popocatépetl y por eso nombraron a este vino espumoso Ceniza. Pero, bueno, esto es una cosa que a mí me gusta mucho y todo, porque pues es poblano, porque es el terroir de Puebla y todo. El vino es muy correcto, está muy bien, más sin embargo, para estos paladares exigentes, también tenemos pues un gran champán de gran prestigio, que es la Casa Taittinger, y vas a probarlo con Taittinger rosado. ¿No? Y ahí está. Un mano a mano, y tú eres la juez. Tú dices cuál te gusta más. Aquí hay opciones. Yo quise crear, a ver, yo soy muy criticado porque soy muy purista, muy riguroso con el chile, pero todo ese rigor termina cuando viene la elección del comensal. Así que el comensal puede escoger vino rosado poblano, champán rosado francés, pero hay por lo menos otros 6 vinos que también maridan con el chile. Mira O qué sea, bonito. todo lo riguroso y todo lo escrupuloso que soy se acaba en el momento en el que el comensal elige qué vino quiere y qué nogada quiere y qué relleno quiere. Perfecto. La mesa está puesta. Gracias. Y ahora te contesto lo de capeados o sin capear. Muy bien. Realmente son capeados. La verdad es que son capeados. Sí. Pero yo no los capeo porque hay muchas cosas y muchas razones por las cuales no los capeo. Primero, estamos en una etapa donde las calorías sí cuentan. Mucho. Y el capeado contiene muchas calorías. Y la gran mayoría de los capeados se están haciendo con aceites de granos, es decir, aceite de maíz, aceite de cártamo, aceite de canola. Y el problema es que los aceites vegetales, las semillas se tienen que calentar y en el momento, para poderles extraer el aceite, y en el momento que se calientan son altamente inflamatorios a las células de nuestro cuerpo. Sí. Luego entonces yo elegí la parte saludable del chile en nogada, porque aquí hay calorías, pero todo es fruta, todo es carne, todo es nuez. O sea, hay de calorías a calorías. Sí, de acuerdo. Bueno, y esa es la razón por la cual no lo capeo. Muy bien. Calorías y la inflamación que le provoca a las células, en general, todos los aceites vegetales. Claro, muy buena razón, me parece que es una razón fundamental. A mí personalmente también me gusta el chile en nogada sin capear. Y te pregunto, ¿el capeado representaba el oro o algo así? Bueno, sí, también hay una... A ver, estamos en una época donde había mucha religiosidad. Y bueno, había que decir que el capeado también es muy importante. Ahora que ya hablamos de la parte saludable, hablemos de la importancia del capeado. El capeado era muy importante porque en esos tiempos no se tenía la técnica que se tiene hoy para pelar los chiles, entonces se chamuscaban y los chiles quedaban un poco feitos, chamuscados y todo. Entonces el capeado cumplía una función que no es la principal, pero quiero dar el espectro completo para que luego no me quieran llevar a la crucifixión. Sí. El capeado servía para ocultar la fealdad del chamuscado del chile en el momento de pelarlo. Pero hablemos de cosas que también son muy importantes. El huevo en esa época, igual que ahora, era un ingrediente muy preciado y muy valorado, ¿no? Prueba de ello es que también de esta época
viene el flan, las jericayas, los huevos reales, el papín y muchas otras postres que te puedo decir que se hacían con huevo, ¿no? Y el huevo pues también era, en el mejor sentido de la palabra, una parte de estatus, al igual que el azúcar, por eso es que la nogada es dulce, ¿no? Que eran ingredientes muy caros. Pero también, como estos chiles eran muy preciados, el huevo, tú sabes que al capearse, se dora y entonces jugaba como un elemento dorado, como la representación del oro en la cocina mexicana, ¿no? Entonces sí, también tiene su porqué, Sí, ¿no? sí. Qué bueno que nos los dices. Si yo llego y te digo, es que Ricardo, yo aquí en el Azul Condesa o en el Azul Histórico o en Azulísimo, quisiera mi chile capeado. ¿Lo haces? Pues lamentablemente no lo hacemos porque tenemos un estándar de calidad muy riguroso y no nos permite, y tendríamos, nada más hay como dos maneras de capearlo, con aceite de oliva, y entonces el chile, si ya de por sí es un platillo caro, se volvería todavía más caro porque no podemos utilizar maíz, canola, girasol, porque es altamente inflamatorio. Sí. Y la otra cosa con la que se podría capear es manteca, pero al capearlo con manteca ya los veganos y los vegetarianos no lo podrían comer. Muy buena explicación. Por último, o bueno, no sé si podemos tú y yo seguir platicando, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué hay del precio? A mí sí me parece un poquito ahí como... Digo, yo no los preparo, no soy tú, ¿verdad? Pero me parece que es una receta verdaderamente... Ya vieron lo que implica, la historia que tiene, los productos, la elaboración, los frutos, la historia, ¿me entiendes? Buscar la perfección, esto que es una divinidad, una belleza, que es realmente, pues para mí es una obra de arte, te lo digo en serio, comestible. La gente no tiene por qué quejarse del precio. Digo, o sea, yo sé, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, claro, lo digo con mucho respeto, pero creo que es un plato que tiene mucha ejecución. Sí, fíjate, por eso cuesta, y te digo algo con toda apertura. El chile con nosotros cuesta 649 pesos porque es lo que nos cuesta a nosotros producirlo y también tener una ganancia porque de eso vivimos. Claro. Pero hay que repetir una cosa. A ver, es un chile caro porque traer toda esta fruta, ponerle todo este piñón, ponerle toda esta nuez y ponerle toda esta granada, de entrada el platillo es costoso en ingrediente. Sí. Pero la otra cosa que no se pone en contexto es la hora hombre, es decir, cuántas horas tardamos en hacer este chile. Porque yo nada más quiero que se imaginen lo que es pelar peras, manzanas, duraznos y todas las frutas que lleva, y luego cortarlas en cubitos para que se vea ese mosaico que ya te enseñé en los picadillos. Y luego, como dato curioso, es la nogada saladita, se necesitan, para 16 chiles, se necesitan 200 nueces para 16 chiles. Y pelar 200 nueces, alguien que ya, digamos, está experimentado en pelar, estamos hablando de 8 horas de trabajo. Fíjate. Son 8 horas para pelar 200 nueces que solamente van a servir para 16 chiles. Ricardo. Entonces, si aquí cobráramos completo la mano de obra, sinceramente este chile debería costar el doble. Pero llega un momento en que también nosotros amortiguamos el costo, porque entonces sería algo incomparable, ¿no? Claro. Pero la verdad es que 649 pesos para la labor que tiene este platillo no es nada caro. Solamente piensen cuánto pagan, claro, de gran calidad también, cuánto pagan por un corte de carne al cual no se le hace nada. Claro, la carne es de mucha calidad también, ¿no? Sí. Pero un corte de carne cuesta mucho más que un chile en nogada. Querido Ricardo, gracias por tu tiempo, por tu pasión, por enseñarnos tanto. No, pues de verdad te lo digo ti. de corazón. Algún día hablaremos de tus libros, de otras la enciclopedia, de todo lo que haces y de todo lo que nos aportas. Pero mientras tanto, hoy de verdad he aprendido mucho de ti. Este chile en nogada es verdaderamente excepcional, es una delicia.
y te felicito mucho y te admiro. Bueno, Con todo muchas mi gracias. corazón. No, muchas gracias. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, no se pierdan la temporada. En cualquiera de mis restaurantes, que son Azul Condesa, Azul Histórico y Azulísimo, pero también mis colegas están haciendo chiles en nogadas muy sabrosos. A donde sea, pero vayan y no se pierdan la temporada. Muy bien. Y estará hasta el 30 Hasta el 30 de septiembre. Y después, ni un chile más. Me parece muy Sí. bien. Mientras tanto, aprovechar. Muchas gracias.